¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este podcast. Este es el primer episodio. Eh, el día de hoy como invitada tengo a mi mamá. Mi nombre es Armando. Por ahí ya varios me siguen en mis redes sociales. El día de hoy vamos a platicar respecto a diferentes historias que han acontecido en nuestra comunidad. Son historias que han pasado a través de los años y a través de las generaciones han ido contándose a los hijos y así sucesivamente. Entonces, mi mamá va a empezar a contar algunas de las historias. No sé cómo pudieras empezar. Pues cuentan de una señora que era de aquí de la comunidad, que ella vivía con su mamá y ellos cada quien criaban sus puercos, cada quien tenía sus cosas aparte y que una vez la mamá se le antojó un chicharrón de un jarro que tenía y la muchacha se enojó mucho y la regañó y quebró el jarro y después cuentan que vino una señora y que la invitó, iban a las limas o no sé qué, por allá, alguna mata que estaba por allá y por el cerro y que ella se fue con ella y la siguió y dice que esa señora la llevó hasta la orilla de un barranco y que ahí se salieron unos perros y negros y la aventaron, digo, se aventó ella para abajo del barranco porque los perros la querían morder. Y después la señora se perdió, nadie no la encontraba, ni unos señores que venían de San Antonio que se la encontraron y vinieron a dar parte acá a su mamá y hicieron una camilla de varas con palma real y se la trajeron acá a su casa. Y la señora tuvo mucho tiempo en cama y al último murió espantada y golpeada porque estaba muy golpeada. Y esa es una historia que pasó Sí, aquí. sí, esa historia que cuenta mi mamá sucedió en un lugar que está aquí a un lado de nuestro rancho que se llama El Cañón. Es un lugar que también tiene muchas historias porque anteriormente por ahí está una mina de piedra caliza que hace varios años una empresa que es de Ébano, San Luis Potosí, estuvo viniendo a sacar material. La verdad desconozco para qué querían la piedra caliza, pero hubo un tiempo que había mucho trabajador ahí. Es en esa parte. Están los barrancos bien altos. Entonces, pues ahí la señora, ¿cómo se llamaba la señora? Jerónimo. Jerónima se cayó desde muy alto y entonces sí sufrió varias heridas muy graves que pues lamentablemente pues sucedió lo que se murió. Eh, Igual en esa área también que les digo, hay otro lugar que, como les contaba un día que estaba transmitiendo en vivo, el, un lugar que es un pozo de petróleos que anteriormente la empresa de Pemex tuvo perforaciones ahí. Creo que hicieron un estudio geológico que había en esa parte reservas de petróleo y trajeron maquinaria y todo eso para poder perforar, pero creo que así por encima solo que pudieron sacar es agua y entonces no sacaron petróleo, pero pues sí, sí, bueno, en ese tiempo fue cuando estaba el campamento. No sé si te acuerdas Pues del sí, según campamento. dicen que ese pozo lo habían sellado, que quedó sellado. Sí, y del campamento, ¿te acuerdas? Entonces, personas, todos los que vinieron eran de petróleo, o sea, hicieron un campamento y ahí vivía mucha gente, en casas de madera, de como trailas o que trajeron de por allá donde venían. Ujú. Había señoras que hacían de comer ahí, había hasta doctor y y de ahí se iban, llevaban todos los trabajadores a trabajar ahí al pozo de petróleo, los llevaban, los traían y tenían una cancha de fútbol también donde jugaban y tenían todo ahí como era como diré, como un rancho, un pueblito que se formó un tiempo, porque después ya ya no encontrarían petróleo, quién sabe, pero ya después se empezaron a ir y se empezaron a llevar todo y ya se acabó. Sí, en ese lugar como que cuenta mi mamá es un lugar que también igual está cerca aquí. Mucha gente de aquí incluso llegó a trabajar ahí, ¿verdad? En el tiempo que estuvo la empresa trabajando aquí.
Hay incluso indicios todavía. Mucha gente de aquí del rancho en ese tiempo, la tubería de drenaje era como de barro, entonces mucha gente se trajo como tuberías y por aquí recuerdo que unos vecinos aún tenían tuberías esas de barro que usaban. Y igual forma ahí en el lugar hay algunas bases todavía de concreto en donde tenían una planta solar, una planta de gasolina para abastecer todo el campamento. Son historias pues, que quedan aquí marcando a la gente porque pues, fue una época que hubo mucho empleo para la gente de aquí. El, Incluso decían que había un transporte que le decían La Guardia, ¿no te acuerdas? Ujú. Que transportaba gente pues, a diferentes lugares, llevaba a los trabajadores, era la que llevaba a los trabajadores hasta donde estaban trabajando en la perforación, e incluso llevaban gente hasta Río Verde, llevaban gente a Lagunillas, dependiendo de algún pendiente que tuvieran en los diferentes lugares. Eh, pues sí, fue un tiempo y, y después hay más historias referente a ese tema, pero están muy extensas, entonces pues tratamos de resumir un poquito lo que sucedió. ¿Alguna otra que te acuerdas tú de cuando estabas pequeño que te contaba mi abuela? Historias de miedo, de las brujas. Mm, la otra vez mi mamá nos contó una historia de que cuando que ella también se la contaron y ella le contaba a uno que cuando era una vez una muchacha que se casó con un muchacho y que ella allí con el muchacho no quería comer, que porque no le gustaba lo que el muchacho le daba de comer, que le decía al muchacho que la dejara ir a la casa de su mamá porque ella quería comer lo que su mamá comía, y entonces el muchacho la dejó ir, pero la cuidó y que la muchacha lo que la mamá le daba era pura sangre, tenía unos litros de pura sangre y que porque era, según era una bruja y entonces el muchacho le dijo que él ya sabía por qué no quería estar ahí con él, porque ella era una bruja y al último el muchacho que las denuncia y que las denunciaron y que ahí en el pueblo que hicieron una lumbre y que las habían quemado en leña verde. Así nos contaba mi mamá esa Ujú. historia. Sí, sí, también hay, como les digo, también recuerdo que una vez mi abuelita nos contó conoce, te contó cuando estaban pequeñas que tenía todos chiquitos y que fue una noche como la mayoría de tiempo hace varios años, pues no había luz, aquí la luz entró como en el año 80 más o menos, años 70 por ahí. Entonces, cuando tenía la mayoría de familia que eran pequeños, pues no había luz. Entonces, pues dice que estaban ya todos dormidos y que empezaron a escuchar como si cayeran cosas arriba de la palma y que era como si fueran animales como guajolotes que brincaban en la palma y dijo ella que pues que se había puesto a rezar como pues para alejar la cosa mala y que ya después de un rato fueron los ruidos se fueron yendo cada vez más lejos y pues es la historia que me cuenta mi abuelita también y otras historias de diferentes tipos, de diferentes temas relacionadas a cosas paranormales, cosas que vivió la gente, como igual lo de los perros del mal, ¿no te acuerdas? Que se contaba mi mamá una vez nos contó una historia de ella, que a ella le sucedió, ella dice que ella tenía una niña chiquita que estaba, la niña lloraba mucho y dice que vino que la niña empezó a llorar y a llorar y dice que oyaba un perro bien feo allí por la solera y que dice que mi papá se levantó y dice que el perro iba delante de él y dice que ya cuando iba delante de él dice que era como el puro diablo porque dice que ya después nomás se desapareció y a él se le entró un escalofrío y un miedo y que hasta llegó temblando allá con mi mamá Ujú. y ya dice que mi mamá lo tuvo que barrer porque él quedó bien espantado. Y la del perro de la rabia, creo que esa historia de cuando se escondían en la noche y que porque había mucho, le tienen miedo a los perros. Y decía mi mamá que más antes una vez mi tío Joaquín, un tío de mi mamá, un hermano de mi mamá, que ellos se quedaban afuera porque hacía mucha calor y dice que en la noche
estaban acostados afuera y que oyeron como que venía un perro bien asoleado y no, dice que se metieron todos para adentro y aventaron hasta los niños para adentro y se encerraron de puro miedo porque era un perro del mal. Ujú. Sí, lo que le nombraban perro del mal era, hubo un tiempo cuando la rabia fue un problema de salud pública que afectó mucho las zonas rurales de aquí de San Luis Potosí. En ese tiempo pues la rabia principalmente se contagia pues a través de los animales que son salvajes, entonces algunos animales mordían a los perros y, y luego se hacían en manadas de perros y ya es que se infectaban y luego atacaban a los animales, incluso la gente tenía miedo de que pudieran morder a la gente y, y luego decía mi abuelita que luego a veces se juntaban a la gente para salir a buscar a los perros, ¿verdad? Sí, a veces se juntaba la gente para agarrar los perros, los amarraban y ahí los dejaban amarrados. Unos preguntaban y ya decían que los amarraran, que por tanto tiempo para estarlos vigilando y pues sí contaban más antes. Continuamos. Hay diferentes historias también que han marcado también aquí a la comunidad, como cuando tú contabas cuando cuando estabas en la escuela, Ujú. que tenían aparatos y que batallaban mucho en esa cuestión porque había mucha pues, necesidad de que no había servicios públicos, entonces decía mi mamá que pues, les cuentas cómo era cómo batallaban cuando estaban pequeños, que no había No, pues luz. más antes la gente usaba puros aparatos con petróleo porque no había luz y luego la noche para alusarse y luego los niños también tenían que hacer la tarea hasta con un aparato, ya si se hacía tarde y no terminaban pues con un aparato y así le tuvo batallando mucho tiempo la gente hasta que ya llegó un día de que se instaló la luz y ya la gente no batalló tanto, pero sí se batallaba mucho, no había luz ni tenían que comprar petróleo para hacer, compraban quinqués que le decían más antes, eran como eran como unas cosas de vidrio que les echaban petróleo y luego les prendían una mecha y ya lo usaban. Esos los tenía la gente que tenía, estaba más riquilla y toda la gente que estaba así pobre, pues tenía un aparato, compraban un aparato y le hacían una mecha y con petróleo y así se lo usaba uno. En aquellos tiempos sufría mucho la gente porque estaba muy, los que estaban ricos, los más ricos de aquí de la comunidad que tenían el modo, pues esos vivían muy bien, pero los que estaban pobres tenían que alusarse con puros aparatos. Sí, sí, decía que pues como en algunos sectores, pues siempre ha habido algún sector más necesitado. Y aquí varias gente de aquí decían que iban a la mercancía Lagunillas a vender o a comprar cosas aquí por la cuesta. Y pues mucha gente más antes vendía frijol, iban a vender frijol a lagunillas, maíz, todo para a cambio de comida, porque aquí no había, vendían también blanquillos de gallinas, iban a vender a lagunillas y tenían que vender y para ir a comprar mandado para traer para acá para comer, porque aquí no había nada, tenían que ir hasta lagunillas. Ujú. Luego la gente se tenía que ir caminando, aquí había un lugar que decían que la cuesta y ahí tenía que subir la gente en burros o caminando, como fuera el que tenía burro iba en burro y el que no iba a pie. Y más antes decían que en Lagunillas era muy comercial, estaba muy comercial, digo, ¿cómo se dice? Había mucho comercio más antes, ahorita ya no, ahorita ya Lagunilla está muy sola, muy triste, ya no hay gente, ya la gente se va toda como para Rollo Seco. Sí, sí, pues le digo que en ese sentido, pues a veces pues ha influido también como la motivación del gobierno a la gente, porque pues hay mucho comercio también aquí, pero lamentablemente pues no hay la demanda suficiente para poder realizar como un tianguis, por así decirlo. Entonces, aquí tenemos una cabecera municipal de Arroyo Seco, Querétaro. Aquí somos vecinos del estado de Querétaro. Ahí es donde se realiza mucho el comercio. Cada 8 días hay tianguis, entonces la mayoría de gente de por acá va a realizar su despensa ahí. Este, y no sé, ¿alguna otra historia que quieras contar?
Mm, bueno, nosotros nos contaban una historia de un muchacho que se mató ya por San Antonio, según dicen que porque según él tenía una novia por allá en Tortuga, Rayón, acá por Rayón, y la muchacha ya no lo quiso, se lo engañó con otro muchacho, y entonces el muchacho se regresó y por ahí se dio un balazo, se colgó de un encino y se dio un balazo, y por ahí para arriba está la cruz, y luego decían que gente que venía de Tortugas que pasan ahí por San Antonio, cerca por ahí donde se mató el muchacho, dice que siempre los espantaban, que siempre por ahí se oía como gente, como que platicaban gente, y que luego, que luego los espantaban cuando venían de San Antonio, que a veces los caballos se espantaban bien feo y se iban corriendo, a veces hasta tumbaban a la gente porque se iban de aquí, como más antes aquí había fiestas y bailes, y eran para ayuda de las escuelas, y venían todos los de Tortugas aquí a las fiestas, y ya se iban hasta que se acababa todo, y a las horas de la noche, de la madrugada, y por ahí luego los espantaban, decían que era según la alma del muchacho que se había matado. Así nos contaban a nosotros. Sí, y también recuerdo que un señor que es de San Antonio que se llama Don Chuy también nos contaba de una vez que iba caminando cuando Iba bien borracho. iba tomado, entonces por ahí por la cancha lo alcanzó Un un señor, señor de a caballo que no le... un caballo, iba todo de negro, un Sí, caballo, y dice que le dio el ray, que le dijo, ¿para dónde va? Dijo, voy a San Antonio, y dijo, súbase, le doy un ray, dice que ya llegando, ya, pero dice que no, dos por tres llegaron a San Antonio, y dice, ya lo bajó, y que dijo que iba para Tortugas, dice, pero ni se fue por el camino, dice, agarró ese era un lienzo de una cerca, dice, y ahí agarró para abajo, y allá abajo estaba un lugar que le dicen que la poza, y él decía que era el puro diablo, que porque cuando se bajó le dio un olor muy feo como a puro azufre, y como que se espantó, se le enchinó bien el cuero, y que le dijo su esposa, dijo, antes no te rondó por ahí, dijo, ese era el puritito diablo, porque andas a las horas de la noche. sí, digo, son historias. Ese lugar que les digo de la Poza es un lugar que es como un tipo cenote, no sé si ustedes ubiquen. Ese lugar es un lugar que está en un rincón de un arroyo que es veniendo de Tortugas y San Antonio. Está un lugar que es como un hoyo de agua, entonces ahí hay mucho, la mayoría del tiempo tiene agua, es como una reserva. La verdad no sé, contaban que no tenía fondo, así son las creencias que hay aquí de leyenda, pero posiblemente pues no ha habido una investigación así como para poder saber si es real o no. Y decían que antes en aquellos años como, pues, voy a decirles en años 50 por ahí más o menos, en ese lugar lo utilizaban para ir a sacar agua. Sí, pues dicen que venía gente desde el Mirador, de la Reforma, a dar agua hasta acá a la poza. Y decía una señora que vivía aquí, una hermana de la señora que platicamos de la historia, esa se llama doña María Buenrostro, que era hermana de doña Jerónima, la que se rodó. Ujú. Ella decía que iba hasta Sana, ella y cuando su hermana estaba más joven, ella y su hermana iban allá a esa poza y a traer agua. Decía que se cargaban las tinas, que se hacían unas ruedas de rebozo en la cabeza y iban a traer tinas de agua desde por allá. Decía ella, nos platicaba. Sí, sí, Y decía porque incluso mucha gente de aquí, hasta de aquí, van a cargar agua en yogas desde la poza, porque en ese tiempo, pues no, como les digo, vivimos en una zona rural que tenemos el sistema de agua potable, pero lamentablemente, pues no en algunos lugares no llega el servicio, nada más están los tubos. Ha sido un lugar que a veces se ha sufrido de falta de agua en los años que han pasado, sequías muy fuertes, entonces ha habido hasta casos de que los pozos no tienen agua, entonces en ese tiempo también posiblemente, en ese tiempo no había agua potable, pero había necesidad de agua, entonces la gente de misma de aquí iba hasta la poza, caminando aproximadamente se han de hacer como unos 40 minutos, una hora, hasta llegar hasta allá. Aquí tiene que subir hasta como a la mitad del camino que va a San Antonio y luego bajar hacia allá.
y ya es bajar una cuesta grande y ahí empieza a caminar por todo el arroyo. Hay una vereda hasta la poza. Decían que buscantes ahí hasta tenían tarjetas de donde daban agua y todo eso que dice mi mamá de que venía gente incluso hasta del mirador a dar agua. ¿Alguna otra historia que quieras contar? Bueno, la otra vez decía mi mamá que era de una señora y un señor, que el señor andaba, él sembraba una milpa y que su señora todos los días le llevaba lonche a la milpa, dice que tenía que pasar por un arroyo y dice que siempre le chiflaban y que ella hasta le dijo al señor que ella no quería venir a dejarle lonche porque le daba miedo, porque siempre le chiflaban y que le decía al señor que a lo mejor era algún otro hombre que le chiflaba y no, ya no quería ir ya una vez, la última vez que fue, dice que fue y dice que ya cuando ya el señor se vino a buscarla porque ella nunca llegó a llevar el lonche y según que ahí en el arroyo había salido un viborón muy grande, una víbora muy grande y la señora la mató, la enredó el señor la vino a buscar y ya la señora la halló muerta. Ya creo, dicen que se le estaba metiendo en la víbora y el señor se la jalaba y dicen que eran como chorros de sangre y se murió la señora, pero mataron la víbora. Dice a mi mamá, nos contaba esa historia y yo creo que ya es lo que mi mamá nos contaba de esa víbora que mató a la señora y el señor pensaba que era otro hombre y era una. Sí. Bueno, son algunas de las historias que tiene mi mamá. En el siguiente capítulo vamos a invitar a otra persona que nos va a seguir contando otras historias distintas. Como les digo, vivimos en un área rural que, pues, alrededor de todas las comunidades que hay aquí hay diferentes historias, diferentes, pues, acontecimientos que pasaron, que han pasado a través de las generaciones, algunas cosas buenas, algunas cosas malas, hay de todo. Entonces, espero les guste y se suscriban a mi canal de YouTube. Por ahí cada semana vamos a estar subiendo un nuevo capítulo con diferentes invitados. Agradezco a mi mamá que me acompañó en este día. Eh, por ahí los invito también a seguirme en las diferentes redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Y se suscriban y activen la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video. Espero les guste y muchas gracias.